Jamás pensé que una noche tan corriente pudiera volverse el punto de quiebre de mi vida. Era un viernes como tantos, sin ninguna promesa especial. Acepté la invitación de Adrián, el hijo de mi esposo, para ir al cine. No era nada fuera de lo común. Habíamos compartido más de una tarde viendo películas desde que me casé con su padre. Pero esa noche fue diferente. No sabría decir si fue por la película elegida, una que, para ser sinceros, ninguno de los dos tenía mucho interés en ver, o porque fue la primera vez que sentí su mirada de otra forma. Adrián tenía 27 años, con una presencia que no pasaba desapercibida. Alto, seguro, con unos ojos grises que parecían observar con detenimiento todo lo que no se dice. Yo, a mis 48, me sentía bien conmigo misma, con ese tipo de confianza serena que da el tiempo. Pero no estaba preparada para notar que él también me miraba así, como si descubriera algo nuevo en mí. Nos sentamos en la última fila del cine, donde la oscuridad se sentía más densa, casi acogedora. Al principio todo fue como siempre. Comentarios en voz baja, risas suaves, complicidad casual. Pero con el correr de los minutos, empecé a notar un cambio. Su brazo tocaba el mío más seguido de lo necesario. Pensé que quizás era idea mía, pero cuando su mano descansó sobre mi pierna, apenas un instante, como quien no quiere, supe que no era casual. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Podría haber dicho algo. Podría haberme apartado. Pero no lo hice. No dijimos nada al salir. Caminamos en silencio hasta casa, pero la tensión era imposible de ignorar. Ambos sabíamos que algo había pasado, aunque aún no le diéramos nombre. Días después, Adrián me escribió para invitarme de nuevo. Esta vez, eligió una película muy distinta. Una que hablaba del deseo, del límite entre la tentación y la culpa. El título hablaba por sí solo. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos de nuevo en la última fila, esta vez con la sala casi vacía. Desde el primer momento, algo en el ambiente nos envolvió. Las escenas en pantalla parecían reflejar aquello que ambos evitábamos decir en voz alta. Su mano buscó la mía. Al principio fue un roce suave, como tanteando el terreno. Luego, sus dedos se deslizaron por mi brazo, y sentí un calor ascendente que no tenía nada que ver con el clima. Me dijo algo al oído. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de un significado que me hizo estremecer. No contesté con palabras. Mis gestos hablaron por mí. Giré levemente hacia él, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo alrededor desapareciera. No fue un beso impetuoso, sino un inicio lento, cargado de tensión contenida. La película siguió adelante, ignorada. Nosotros estábamos atrapados en una escena propia, escrita por un deseo que ya no sabíamos disimular. Cuando la sala se iluminó, nos miramos. No hacía falta decir nada. Lo que había pasado no era algo trivial. Era una línea cruzada, y lo sabíamos. Las semanas siguientes fueron un equilibrio extraño entre lo habitual y lo prohibido. En casa, todo parecía seguir igual, pero cada cruce de miradas llevaba consigo una historia que solo nosotros conocíamos. Cada roce en el pasillo, cada silencio compartido, traía consigo el eco de esa noche. Entonces llegó otra invitación. Esta vez no fuimos al cine. Se ofreció a ver una película en casa, una cualquiera, como excusa para vernos de nuevo. La casa estaba en calma, todos dormían. La televisión encendida apenas era un decorado. Su cercanía hablaba más fuerte que cualquier diálogo en pantalla. «Sabes que esto ya no es un simple juego», dijo sin mirarme. Yo también lo sabía. Lo supe desde antes de que lo dijera. Asentí en silencio, sintiendo como su presencia se volvía una especie de tormenta contenida. Sus dedos buscaron los míos. Me estremecí. No me alejé. «Dime que me detenga», susurró. No pude hacerlo. No porque no tuviera palabras, sino porque no quería. Y entonces, lentamente, todo volvió a suceder. Sin prisa, sin máscaras, sin más barreras. Cada gesto era una decisión. Cada caricia, una confesión tácita. No fue una pasión desbocada, sino una rendición pausada, llena de matices. Cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez, ya no había culpa, solo una certeza inquietante. Lo que estábamos viviendo no era casual.
Era algo que se había estado gestando mucho antes, sin que lo notáramos. Después de aquello, el mundo exterior siguió girando. Pero nosotros sabíamos que algo se había transformado. Lo que comenzó como una chispa inesperada se convirtió en un fuego que ya no podíamos ignorar. No era solo el deseo lo que nos unía. Era algo más profundo, más arriesgado. Una noche, mientras la casa dormía, le dije al pasar: «Buenas noches, Adrián». Sin girarme, sabiendo que él me observaba. Sin decirlo en voz alta, ambos comprendimos que aquello apenas comenzaba. Durante semanas, nuestra conexión se mantuvo latente, viva en cada rincón de la casa. Era como si habitáramos dos realidades paralelas. Una visible para todos, donde jugábamos a ser simplemente familia, y otra oculta, íntima, donde cada gesto tenía un peso invisible que solo nosotros podíamos sentir. Adrián encontraba excusas para quedarse más tiempo en la cocina, para pasar junto a mí en el pasillo, para sentarse cerca en el sofá aunque hubiera espacio de sobra. Y yo no lo detenía. Al contrario, muchas veces me descubrí esperando esos momentos, alimentando ese fuego que habíamos encendido juntos. Pero algo comenzó a cambiar. Tal vez fue una tarde mientras doblaba ropa en silencio, o quizá cuando lo vi reír despreocupadamente con su padre durante una cena cualquiera. Una punzada sorda se instaló en el centro de mi pecho. Empecé a sentirme fuera de lugar, como si hubiera cruzado un puente que no debía existir. Una noche, Adrián se acercó de nuevo. No hizo falta que dijera nada. Su mirada me buscaba, esperando la señal que tantas veces le había dado. Pero esta vez no la encontró. Me limité a levantarme del sofá, con una sonrisa forzada y una excusa cualquiera en los labios. Me encerré en el baño y me miré en el espejo durante un largo rato. No me reconocí. Había algo distinto en mis ojos, una sombra que no era deseo, sino culpa. A partir de entonces, empecé a poner distancia. Su presencia seguía siendo fuerte, magnética, pero algo dentro de mí pedía a gritos volver atrás. Evité sus llamadas, sus mensajes, sus silencios cargados de intención. Fingí estar ocupada, cansada, distraída. Él lo notó, por supuesto. Pero no dijo nada. Hasta que un día, me enfrentó. Me buscó en la cocina, como tantas veces, pero esta vez había urgencia en su voz. ¿Qué cambió?, me preguntó. Y no supe qué responderle. Porque todo había cambiado y al mismo tiempo nada. Esto no puede seguir, dije, evitando su mirada. No está bien. Adrián dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí que, aunque lo que habíamos compartido fue real, también fue un error. Esa noche, no dormí. Las imágenes volvían una y otra vez, como escenas proyectadas en una sala de cine vacía. No me arrepentía del deseo, ni de la intensidad. Me arrepentía de haberme perdido en algo que nunca debió empezar. De haber confundido una carencia emocional con una conexión real. De haberme dejado llevar por un impulso que, aunque poderoso, estaba destinado a destruir más de lo que podía ofrecer. Con el pasar de los días, Adrián también se alejó. Ya no buscaba mis ojos, ni mi cercanía. Su actitud cambió. Se volvió más distante, más frío, o quizás solo estaba aprendiendo a protegerse. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Una mañana, lo vi salir con una chica. Sonreía. Ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dado un paso hacia su vida, lejos de la sombra de lo que compartimos. Y yo debía hacer lo mismo. Decidí hablar con su padre. No para confesar nada. ¿Qué ganaría con eso, salvo arruinarlo todo? Sino para recuperar algo que se me había escapado en el proceso, mi verdad. Le propuse un viaje corto, un fin de semana lejos de casa, para reencontrarnos. Él aceptó sin sospechar nada. En esos días, comprendí cuánto había descuidado lo esencial. Cuánto me había alejado de mí misma. Cuando regresamos, Adrián apenas me dirigió la palabra. Yo lo entendía. Él también necesitaba sanar a su manera. Pasaron los meses. La tensión desapareció, pero dejó cicatrices silenciosas. Y aunque el recuerdo de lo vivido a veces regresaba, como un eco lejano en noches muy quietas, no lo alimentaba. Lo dejaba ir. Nunca le pedí perdón.
No directamente. Pero una noche, mientras salía de casa para encontrarse con sus amigos, le dije: «Cuídate, Adrián». Él me miró, solo un instante. Asintió con una leve sonrisa. Y supe que, aunque no lo dijéramos, ambos habíamos entendido que el pasado solo debía servir para enseñarnos a no repetir aquello que casi nos consume. Hoy, cuando me siento a ver una película, a veces recuerdo esa primera noche. Pero ya no me quema por dentro. La memoria se ha vuelto una advertencia, no una tentación. Aprendí, de la forma más dolorosa, que el deseo mal canalizado puede arrastrarte a lugares de los que cuesta salir. Pero también aprendí que se puede regresar. Que aún es posible reconstruirse, incluso desde las cenizas. Y aunque esa historia haya quedado enterrada en la oscuridad de una sala de cine, sé que me marcó. No como un romance, ni como una pasión prohibida, sino como una lección. Una que nunca olvidaré.